Ok, soy el alumno Moisés Castillo Vázquez. Vamos a grabar la práctica de Thevenin Norton, práctica 5, para la materia de análisis de circuitos eléctricos, y la docente doctora Mariana Natalia Ibarra Bonilla. Comenzamos con la práctica. Primero tenemos un multímetro, el diagrama de la práctica de Thevenin y Norton, con un cable que sustituye a la fuente que tenemos para poder medir en los puntos A y B. Ahora tenemos la fuente de 10 volts, una pila de 9 volts, y las resistencias que vamos a usar para RC. Las puntas del multímetro, colocamos el multímetro en resistencia para medir la resistencia de Thevenin. Y ahora procedemos a medir entre los puntos A y B, sin fuentes de voltaje. Okay. Tenemos un resultado de 1076 ohms, que es 1.07 kilo ohms. Eso es con la resistencia de Thevenin con las fuentes apagadas. Ahora que ya tenemos la resistencia de Thevenin, que es 1077 ohms, procedemos a conectar las fuentes y retirar el cable que se puso en vez de esa fuente. Conectamos la fuente de 9 volts, positivo va a la resistencia, el negativo va al negativo en el común del protoboard. Ok, así ya está conectado. Ahora la fuente de 10 volts, positivo va obviamente al positivo del protoboard, negativo. Y ahora procedemos a medir el voltaje de nuestras fuentes de 19 volts. Ponemos el multímetro en voltaje de corriente directa, positivo y negativo, y procedemos a medir. Tenemos una fuente de voltaje de 9.99 o 10 volts. Y ahora la batería nos da unos 9.3 volts. Y ahora procedemos a medir el voltaje de Thevenin entre los puntos A y B. Y nos da 8.86 volts aproximadamente. Ahora vamos a hacer un cortocircuito para poder medir la corriente de Thevenin. Ponemos en serie el cable entre el punto A y B y procedemos a medir entre el punto A y la resistencia de 330 ohms. Ok, ponemos el multímetro en corriente directa, procedemos a medir positivo y negativo y seguimos. Nos da 8.26 miliamperes entre los puntos A y B después de hacer el cortocircuito en estos puntos. Ahora vamos a proceder a medir el voltaje, el VO, de las resistencias que proponemos, que son de 10 kilo ohms, 15 kilo ohms y 20 kilo ohms. Ahora que vamos a volver a acomodar los puntos A y B, ya están puestos A y B. Procedemos con la primera resistencia, que es de 10 kilo ohms. La conectamos entre los puntos A y B. Y ahora procedemos a medir el voltaje. Cambiamos el multímetro a voltaje. Reconectamos bien la de nuestra fuente porque a veces puede salir. Y ahora procedemos a medir positivo y negativo. Y tenemos un voltaje con la resistencia de 10 kilo ohms de 7.82 volts. Ahora vamos a cambiar de resistencia por otra resistencia propuesta, que es la de resistencia de 15 kilo ohms. Procedemos a colocarla entre los puntos A y B, positivo y negativo. Procedemos a medir y tenemos 8.08 volts. En el circuito con una resistencia de 15 kilo ohms cambiamos por la última resistencia propuesta, que es una resistencia de 20 kilo ohms. Y colocamos entre A y B, positivo y negativo, y medimos. La resistencia de 20 kilo ohms nos arroja un resultado de 8.22 volts. Por cierto, se me olvidó que vamos a medir que realmente son de 20, 15 y 10 kilo ohms. Veamos, esta resistencia nos dio 20 kilo ohms, efectivamente, 20 kilo ohms. Ahora vamos a probar la otra, que es la de 15 kilo ohms. Y procedemos a medir.
Bueno, primero la colocamos fuera de los puntos A y B porque las fuentes están conectadas y medimos. Nos da efectivamente 14.8, que es muy parecido a 15 kilo ohms. La retiramos y probamos la última resistencia que usamos y esta tiene que dar 10 kilo ohms. La colocamos fuera de los puntos A y B. Medimos y tenemos efectivamente 10 kilo ohms. Con estas mediciones termina la práctica de Thevenin y Norton, que es la actividad número 20.